vamos a dar inicio. Bueno, si ustedes han leído, que imagino que sí, el Evangelio de Juan, no hay ningún versículo que diga quién lo escribió. Entonces, ¿cómo sabemos que es Juan? Siempre decimos el Evangelio según San Juan. ¿Cómo sabemos? Bueno, la historia, todo el mundo se lo atribuye, y eso hay que considerarlo, ¿no? Cuando ya todos lo dicen, hay que considerarlo. Los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Cuando escuchan ustedes un libro, los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? La generación después de los apóstoles. Mueren los apóstoles, empieza la era eclesiástica, y esos pastores o líderes se les llaman los padres de la iglesia. Y duraron siglos, muy buenos los primeros. Los primeros 2 siglos había muy buenos padres, muy fieles a la escritura. Bueno, todos ellos se lo atribuyen a Juan. Entonces es un buen inicio. Por ejemplo, hay uno muy famoso, a lo mejor a ustedes si les gusta leer libros, hay uno muy famoso que se llama Irineo. Irineo fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo de Juan. ¿Me entiendes? Entonces, si Policarpo e Irineo dicen que este es el Evangelio de Juan, y ambos vienen de con Juan, pues, ¿qué vamos a concluir? Que el Evangelio lo escribió Juan, si ellos lo dicen. ¿Me explico? ¿Sí entienden? ¿Sí? La persona que lo escribió tiene que ser judío, porque se expresa cosas muy particulares del templo y de las tradiciones. O sea que el que lo escribió menciona muchas cosas que solamente los judíos saben. Entonces tiene que ser judío. ¿Juan era judío? ¿Juan era judío? Sí, claro que sí, ¿verdad? Ahora, el que lo escribió tiene que ser un testigo ocular. ¿Qué es testigo ocular? Que cuando Jesús hacía algo, él estaba ahí a un lado. Entonces, Juan estuvo ahí. Por ejemplo, él explica cosas, da datos muy específicos. Por ejemplo, dice, no busquen las citas, les voy a leer. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. O sea, 2 de sus discípulos, ¿cómo sabían? Porque estaba Juan. Por ejemplo, es el único que en el milagro de los panes y de los peces que da las cantidades. Dice, aquí estaba un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Nadie da ese dato más que él, porque él estaba ahí, ¿verdad? Por ejemplo, es el único que cuando al Señor Jesús lo crucificaron, ya vieron que su túnica dice que la partieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, ¿ves dato que da? Y de un solo tejido, de arriba a abajo. Nadie da ese dato más que Juan. Él estaba ahí, ¿te acuerdas? Porque es cuando Jesús le encarga a su propia madre a Juan. Entonces esos datos solamente los da él, porque fue testigo ocular. Estamos, y mencionó muchos datos que solamente. Tenía que ser un apóstol, ¿por qué? Porque si él era testigo ocular y era un apóstol, él supo lo que los otros apóstoles pensaban. Por ejemplo, en Juan 2:11 dice, y sus discípulos creyeron en él, y se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando el Señor con su ira santa hace un látigo. Entonces, ¿cómo supo eso de los otros apóstoles? Pues porque él es apóstol y estaba ahí con ellos. Dice, en esto vieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ahí estaba Juan. ¿Te fijas cómo plasma esos datos de los otros? ¿Sí? Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Cómo supo eso? Esos datos nomás los da él, porque es testigo ocular y porque fue apóstol. Ahí estaba él con ellos, ¿verdad? No, por ejemplo, si yo digo, no, el hermano Yosimar y el hermano Tony, cuando fueron ordenados, estaban bien nerviosos. ¿Y tú cómo sabes? Porque ahí estaba yo. ¿Me entiendes? Entonces, él le da mucha veracidad a esos datos, pues. Bueno, más sin embargo, fíjate, los otros evangelios se mencionan a sí mismos y mencionan a Juan. Juan nunca se menciona a él. Él nunca se menciona. ¿Por qué sería? Pues por humildad. Pero eso no quiere decir que no fue el que lo escribió, al contrario, se le da más razón para pensar que él lo escribió. Es más, pero él se identifica a sí mismo, ¿sí sabes cómo? Por ejemplo, dice, y volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús.
Todo el mundo sabe esa frase por tradición histórica. ¿A quién se refiere? El discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Todo el mundo sabe quién es. Es más, hay cuadros donde saben quién es y es el más jovencito. ¿Quién es? Juan. ¿Me explico? Y menciona mucho estas partes. Bueno, así que no dude de que el Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan. Ahora, ¿cuándo se escribió? No se sabe. Pero Juan fue el último apóstol. Cuando Juan escribió el Evangelio, ya habían muerto todos. Todos. Ya habían pasado muchos años, décadas, de que había muerto el último apóstol cuando Juan escribió esto. Entonces esto a ver si escribió por allá en el 80, 90 después de Cristo. Un montón de años. Casi 50 años después de que Cristo falleció. Y es el único que en el Evangelio dice para qué lo escribió. Por ejemplo, este creo que sí lo puse. Ahí está. Ahí está. Ahí se mueve para atrás. El de abajo es hacia adelante. Hasta hacia arriba la palanquita para que quede no. No me regañen. Ok, ahí está, mira. Ahí está el propósito del Evangelio. ¿Para qué lo escribió? Para que creas que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para eso fue escrito el Evangelio de Juan. Yo me acerqué a Cristo con este Evangelio. Cuando un hermano, yo no era en vano, me evangelizó y me dijo, léase el Evangelio de Juan. Y yo leí el Evangelio de Juan. Y me acuerdo que preguntaba, ¿quién es el Hijo de Dios? Porque no entendía nada. ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Le preguntaban a mi hermana. Ahora, ¿sí sabes que cada Evangelio fue escrito para cierta audiencia? ¿O no? ¿No sabían eso? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo lo escribió, pero con un interés para cierta audiencia. ¿Para quién lo escribió Mateo? Exactamente. Por eso muchos no entienden cuando leen que nada más Mateo es el único que menciona la palabra divorcio, por alguna razón, por eso no lo entienden. Por eso otras iglesias enseñan que te puede divorciar, pero no entienden cuál es el contexto por el que Mateo escribió la palabra divorcio ahí, en las dos únicas partes que hay, en el 5 y en el capítulo 19. ¿Sí? Ahora, Lucas, ¿para quién fue escrito? Gentiles romanos. Marcos, gentiles romanos. Juan, a los cristianos. Ahora, ¿han oído la palabra sinóptico? Aquí los pastores Tony y Yosimar dominan muy bien porque como están haciendo la maestría. A Juan, a Marcos, Mateo y Lucas le llaman los evangelios sinópticos. ¿Sí le quieren decir qué quiere decir esa palabra? ¿Alguno de ustedes dos? A la gente para que sepan. No tengo. ¿No te acuerdas? Yosimar. Pues sinópticos es pues porque presenta datos que no presentan los otros evangelios y aparte de que no está de manera cronológica. Bueno, comparten mucha información los tres. Sinópticos básicamente comparten mucha información. Se medio copiaron uno al otro, aunque fueron testigos y pusieron su. Por eso si te fijas, cuando empieza un evangelio dice, según Mateo, según Marcos. Cuando yo era inconverso, yo decía, ¿por qué dice según? O sea, que no es cierto, ¿o qué? Fíjate el argumento que yo usaba. No, al contrario, porque es, haz de cuenta que ocurre un accidente aquí en la esquina y Priscila estaba aquí, Isaac estaba en la otra esquina, el hermano Yosimar estaba acá y Tony acá. Los cuatro lo vieron, pero a diferente ángulo. Es lo mismo. Entonces Mateo lo escribe desde aquí, pero se lo platica a los judíos. Lucas desde acá, y como médico un montón de detalles, de hecho es el más largo. No, Marcos desde allá, y Juan es el más diferente de todos, porque los otros tres tienen casi toda su información es muy similar. Juan, el 80-90% no lo tienen los otros, imagínate. Es pura información nueva. Y aparte, Juan es el más profundo. El Evangelio de Juan es muy espiritual, es muy profundo. De hecho, batallé un montón con esto que vamos a ver ahorita, que lo conocemos un montón porque todo el mundo leemos este pasaje que vamos a ver ahorita, pero es tan profundo que la verdad, voy a ser honesto, batallé bastante para plasmar y cómo lo enseño hacia Dios, ¿no? De hecho el primer capítulo está lleno de teología, ¿no? Muy profunda. De repente hay gente que dice, pues enseñan el Evangelio de Juan para los nuevos,
Pero realmente el primer capítulo está... Sí, es muy profundo, Juan, muy profundo, ¿no? Bueno, ¿saben qué es un prólogo? Los que leen libros saben qué es un prólogo. Cuando tú lees un libro, viene prólogo, introducción y luego ya la carnita. Un prólogo es como, no es una introducción, pero te da varios datos del autor y del contenido. ¿Qué te digo esto? Todos los teólogos dicen que los primeros 18 versículos es el prólogo del Evangelio. Ahí dice todo, ahí se cuenta como que condensa todo el Evangelio ahí y luego lo explica del 19 para adelante. O sea que imagínate, los primeros 18 versículos, pues va a estar difícil, ¿no? Bueno, esa es la idea. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Los primeros 5 versículos, esa es la idea. Quiero que veamos esto. Todo el mundo sabe ya aquí que Jesús es Dios, pero si ahorita te cae un inconverso, demuéstraselo con el Evangelio de Juan, demuéstraselo. Demuéstrale que Jesús es Dios con estos versículos, demuéstralo. Ese es el chiste. Todos aquí yo sé que saben que Jesús es Dios, pero demuéstralo con esto. ¿Quién domina eso? Entonces, vamos a demostrar que Jesús es eterno, que Jesús es deidad, que Jesús es creador y es la fuente de vida. Así de paro, ¿no? Pero vámonos rápido porque ya perdí un poquito de tiempo. Mira lo que dice el primero. Primero vamos a ver que tiene un atributo que es eterno. ¿Dónde está eso? ¿De dónde sacamos que Jesús es eterno? ¿Dónde sacamos? ¿Y qué tiene eso? ¿Por qué dice que es eterno ahí? ¿Dónde viene la palabra eterno ahí? La palabra principio significa literalmente en el griego origen o fuente, ¿sí? Y hace una referencia a Génesis 1:1. ¿Se acuerdan de Génesis 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué significa principio para nosotros? ¿Qué es principio? ¿Para qué Juan me dice a mí? En el principio era el verbo. ¿Y qué me dice a mí eso? ¿Qué es el principio de todo? ¿Qué había antes del principio? Nada. Y cuando te viene a la mente nada, es nada. Te voy a decir una cosa, es muy difícil, no había ni tiempo. La dimensión del tiempo no existía. El cronómetro, el reloj de arena empezó a correr en el principio. Si entiendes que nosotros somos finitos, nuestra mente es muy limitada, nuestro físico mayor. Nosotros nomás existimos en un instante cambiante, porque ahorita ya pasó un segundo, o el otro segundo ya, todo es cambiante. Dios no se mueve en la dimensión del tiempo. ¿Sí? Dios no existe en el tiempo como nosotros lo percibimos. Nosotros más vivimos en el instante cambiante. Dios está presente, fíjate lo que te voy a decir, en el pasado, presente y futuro. Él sabe exactamente lo que pasó, lo que va a suceder y lo que está pasando. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué quiere decir omnipresente? ¿Quién está presente? En todo lugar, en todo ¿Y tiempo. qué es todo lugar y todo tiempo? Todo lugar y todo tiempo. El Señor ya sabe lo que yo voy a hacer el domingo dentro de un año a las 11 de la mañana. Él sabe. ¿Cómo es posible? Si no existe. Porque Él se mueve de manera diferente en el tiempo, porque es omnipresente, aparte es omnisciente. Y cuando dice omnisciente, que Él sabe todo, es absolutamente todo. Yo sé que eso es bien difícil para nosotros entenderlo porque somos finitos. Él es infinito. ¿Estamos? Complicado eso, ¿verdad? Pero es para que entiendan la expresión en el principio. O sea, en el principio no existía nada, pero me está diciendo, en el principio era el verbo. Y te fijas que la palabra era está 4 veces. Y esa palabrita era, creo que sí la puse, en el griego es esto, Amy, y no es la hija del pastor Ryan, ¿no? Amy. Significa existir nada más. Pero qué casualidad que existe otra, esta llegó a ser. ¿Por qué no usó esa el Espíritu Santo? Usó aquella. Porque aquella gramaticalmente me está diciendo algo que sucedió en el pasado,
pero gramaticalmente sigue repercutiendo. Es decir, Cristo creó, ¿verdad? ¿Dónde están? Para regresar al pasaje. En el principio existía ya el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. O sea, desde antes del principio, Jesús ya existía. No fue creado. Porque se te van a acercar mormones, testigos de Jehová y otros que son de solo Jesús, donde ellos confunden la palabra primogénito como creado de Colosenses, y te digo, o el unigénito, ¿verdad? Para decir que Jesús fue creado. Con esto tú les puedes rebatir. No puede ser, porque en el principio Él ya existía. Es lo que te está diciendo, mande. Y creo que la palabra verbo es logos. Tengo entendido que es logos, hablando de que era la palabra, haciendo una alusión también a Génesis, de cómo todo fue creado por la palabra de Dios. Realmente Exacto. la Biblia se explica a sí misma con todo el contexto de ella misma. Exactamente, ok, sí, es correcto, y para allá vamos eso. Entonces, con esta primera declaración, Juan está declarando, aquí ya sabemos, más adelante vamos a ver, pero que Jesús es el verbo, ¿no? Que Jesús ya existía desde antes, y si ya existía, ¿qué me quiere decir? Que es eterno. Tienes que concluir que es eterno. Ahora, eterno es un atributo de un Dios. Nadie puede ser eterno si no es Dios. Entonces, si Jesús ya existía y es eterno, entonces Jesús es Dios. Así lo demuestra, ¿ves? Porque el diablo no es eterno. El diablo empezó a existir en un momento. Todos vamos a ser eternos nosotros, pero todos tenemos un principio. Jesús no tiene principio. Jesús no tiene un origen. Yo me acuerdo cuando era inconverso le preguntaba, ¿quién creó a Dios? Pues a ver, explícame. ¿Quién creó a Dios? Pues no puede ser creado Dios, porque dejaría de ser Dios. Jesús es increado. No tiene origen, no tiene principio, porque Él es antes del principio. ¿Se entendió? De hecho, aquí lo puse. El verbo no tiene principio, según la gramática de lo que estamos viendo. No fue alguien creado, no tiene origen y es autoexistente y por lo tanto es eterno. Todo eso lo hace la deidad. Eso te demuestra esa frasecita que vimos. En el principio era el verbo. Ahora, ¿se acuerdan cuando Moisés se le aparece Dios y le dice, hey, vete a rescatar a mi Egipto, a mi pueblo? ¿Y quién les dijo que me mandó? Es mi nombre, le dice. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Y parece un juego de trabalengua, ¿no? ¿Cómo que yo soy el que soy? Sí, diles yo soy, me envió. Bien raro, ¿no? Yo soy, me envió. Les voy a decir, yo soy, me envía. ¿No? Pero en realidad sí es. Solamente que traducido en español así es la palabra, ¿no? Entonces, mira, aquí lo puse. Ahí está. Yo soy el que soy, me dijo. Y así le vas a decir a los hijos de rey, yo soy, me envió. Esa palabrita es el nombre de Dios. Obviamente aquí lo sabemos que es al Padre. Si sabes que Jesús se usa ese nombre para sí mismo, el yo soy. ¿Y por qué la usa? Pues porque Él es Dios. Por eso lo querían matar los judíos, porque ellos se dan cuenta, porque usa ese nombre, pues porque Él es Dios. Y esa palabrita, yo soy, es de donde viene el nombre de Jehová. La palabra Jehová no existe, ¿sí sabía? No existe la palabra Jehová. El nombre de Dios es un, ¿cómo le llaman? Tetragramatón. Tetragramatón viene de cuatro consonantes. ¿Cómo pronuncias 4 consonantes? Nosotros no podemos. Nosotros para pronunciar algo necesitamos vocales. Entonces después unos exegetas le añadieron vocales al tetragramatrón de la palabra Adonai y es donde sale Jehová. Entonces ahora usamos nosotros la palabra Jehová, pero en realidad Jehová no existe en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese es el nombre de Dios. ¿Y sabes qué quiere decir esa palabrita en el hebreo? Autoexistente. ¿Qué quiere decir autoexistente? Que yo existo por mí mismo. Nadie me crió, no tengo origen. No fui creado. Yo autoexisto por mí mismo, porque soy Dios. Y si Jesús usa este nombre, pues me está diciendo que es Dios eterno. ¿Sí? En Juan 6:20 les dijo, yo soy, no temáis. En Apocalipsis Jesús, yo soy el alfa y el omega. En muchas partes usa la palabrita yo soy, muy sutil, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces Jesús, con esa primera palabrita en el principio, era el verbo, ya me está diciendo que Él es divino y que Él es eterno, que Él es autoexistente, que no tiene principio, ¿verdad? ¿Comentarios sobre esto? Isaac, ¿bien o más confundido? Porque yo sí estoy bien confundido.
Ok. Punto 2. La deidad de Jesús, ¿cómo la demostramos ahí? Según esto, ¿cómo la demostramos? Ahorita Tony mencionó algo muy importante. El verbo era Dios. El verbo, pues, ok, mira, en el principio el verbo, ya definimos, ¿verdad? Pero dice que el verbo era con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, fíjate. ¿Cómo los apostólicos pueden explicar este versículo? Bueno, primero, la palabra verbo mencionó Tony. El original no viene verbo, el original es logos. ¿Y logos qué significa? Palabra, la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros usamos la palabra verbo? ¿Por qué nuestra Biblia viene verbo? ¿Por qué no dice logos o palabra? ¿Por qué dice verbo? Ya cuando en la época de Juan empezaron a surgir varias filosofías y varias sectas, mira, para los griegos la palabrita logos tenía mucha importancia. Según su cultura y su filosofía, la palabra logos tenía mucho valor. Para ellos era la fuerza creadora y la fuerza de sabiduría. Y ahí les está diciendo Juan, fíjense, hey, griegos, ustedes que creen que saben muchos, ese logos que ustedes admiran tantos, es Jesús. No es una fuerza, es una persona. Y esa persona es Dios. Él es el logos. Eso les está diciendo. Ahora, los judíos tenían mucha relación con logos, con la palabra de Dios. Ellos sí sabían mucho porque ellos experimentaron el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios hablaba, surgieron cosas. Las famosas 10 plagas de Egipto, Dios habló y surgieron. Entonces, los judíos estaban muy relacionados con el logos. Ellos sí creían firmemente en el logos. De hecho, ellos tenían el Antiguo Testamento y saben que el Antiguo Testamento, lo que mencionó Tony, que todo fue creado por la palabra de Dios. Pero está diciendo, sí, pero sí saben quién es esa palabra. El verbo es Jesús, el que ustedes mataron. Entonces le está hablando a dos audiencias muy fuertes, de una manera muy poderosa, con esa frasecita. El verbo es Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Y si el verbo es Jesús, es Dios. ¿Sí se entiende? Pues es alguien, no es un algo, no es como los adventistas, creo que también los apostólicos, creen en el Espíritu Santo, pero para ellos es la fuerza activa de Dios. Fíjate, suena casi igual, es la fuerza activa. Eso es una herejía. No, el Espíritu Santo es alguien, es Dios, es una persona que piensa por sí mismo, tiene sus propios gustos, su propio carácter, él tiene sus propios pensamientos. Es alguien, pues, el Espíritu Santo. No es una fuerza activa, como muchos hablan, ¿no? ¿Comentario? Bueno, ahí está logos, la palabra, que literalmente es la palabra, ¿verdad? Ok, mira. Esa palabrita aquí, el verbo era con Dios. Literalmente, el griego me está diciendo a mí, el verbo estaba en relación cara a cara con Dios. Eso es lo que dice literalmente el griego. El verbo estaba en relación cara a cara con Dios. Ya eso me está diciendo que eran dos personas. ¿Cómo lo explican los apostólicos eso? ¿Sí me entiendes? Una persona está hablando con la otra y tienen una relación, es lo que me está diciendo. Pero aparte me dice que es uno de ellos es Dios, y también me dijo que el otro es Dios. Acá me está hablando de dos personas que son deidad. Fíjate qué claro es el griego. Es una maravilla. Es una maravilla. Esta es una declaración de la Trinidad, aunque nomás habla de dos personas. Entonces, obvio, Satanás ve esto y dice, tengo que causar confusión. Tengo que causar, como algo complejo, porque esto no es una verdad negociable. Si alguien no cree en la Trinidad, no es nuestro hermano. Si alguien no cree en la Trinidad, no es salvo. O sea que los apostólicos no son salvos, no son nuestros hermanos, aunque creen en un Jesús que se parece mucho al nuestro, ¿verdad? No son, porque es una verdad no negociable. ¿Sí? De hecho, acuérdate, por allá en segunda de Juan, al final dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
Por lo tanto, no le digas bienvenido, porque le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Cuando alguien me dice, oye, ¿puedo ir a entrar a la iglesia católica? Lo que puedes, digo, ¿pero a qué vas? Si sabes, no te va a pasar nada a ti, pero el que vayas, si sabes qué es, participas de sus malas obras. Estás apoyando a una secta. Si tú quieres ir, digo, pero no tienes por qué estar viendo. Mi esposa, cuando se le muere primero el papá, no, primero la mamá, se le muere la mamá. No son católicos, pero fueron a hacerle, no entró, se quedó a la puerta de la católica. ¿Sabes lo que le dolió a ella no entrar? Años después muere el papá, la misma historia. Se echó la familia de enemigos. Excelente, eso es lo que debe hacer. No tenía por qué entrar a la iglesia católica. Si entras, estás participando en lo que ellos hacen. Y lo que ellos hacen es perverso y satánico. No entres a ninguna secta. Si vas a entrar a una secta es para predicar la palabra. ¿Qué hacía Pablo en las sinagogas? Predicaba la palabra. A veces tendemos a pensar de que el católico no suena tan malo porque tiene cosas de verdad, ¿no? Y uno diría, bueno, yo no entraría nunca a una iglesia que adoran a Satán. Ajá. Porque ahí ese culto es satánico completamente. Pero es lo mismo entrar a un culto donde están adorando a Satán que entrar a un culto católico o apostólico o mormón o testigo de Jehová. Son Totalmente. igualmente satánicos. Están hablando de respeto a Dios. Sí, pero están disfrazados de bíblico o cristiano, pero no, ¿verdad? Ok, mira, la Trinidad es incomprensible. Nadie la puede comprender, nadie la puede explicar. De hecho, una característica de Dios es que Él es incomprensible. Lo único que podemos comprender de Dios es lo que nos revela. Y eso que batallamos. Pero fuera de ahí no podemos entender. Entonces Él nunca te va a explicar la Trinidad. Simplemente la declara. Y hay que creerla. Así de fácil. Es un Dios, tres personas que son de la misma esencia y sustancia. Es todo. Es todo lo que podemos decir. Yo no puedo decir más de la Trinidad. ¿Se entendió? De hecho, no lo puse. Ok. Entonces, ¿qué hace Satanás? Inventa estas doctrinas. Modalismo, que es lo mismo que unitarios o unisetarias. ¿Sí? Que son los testigos de Jehová, mormones, apostólicos, lo de solo Jesús, unos pentecostales que son de solo Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Ya te lo he explicado, que ahorita Dios está en modo Cristo, pues actúa como Cristo. Ahorita está en modo Espíritu Santo, o después está en modo Padre, ¿no es cierto? No es así. Esa es una falsa trinidad, ¿verdad? Dice en un pasaje Jesús, si les he dicho cosas terrenales y no me la crees, ¿cómo me vas a creer si te explico las celestiales? Hay cosas que no podemos entender y que el Señor no nos va a explicar. Por ejemplo, ¿cómo mora en nosotros el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo es que Dios está dentro de mí? No entiendo. ¿Dónde lo explicas esto? Yo solo sé que viene a morar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucedió? Además, no lo sentí cuando entró. No te lo va a explicar. Hay un montón de cosas que no te va a explicar Dios y que son incomprensibles para nosotros. Tal vez cuando estemos allá. ¿Cómo es que Dios obra en el corazón de nosotros? ¿Sabe? ¿Cómo es que algo que aborrecías antes ahora temes y quieres obedecerle? ¿Cómo es que cambia tu corazón? Si antes eras orgulloso, no es que ahora eres humilde. Si antes tenías rencor, ahora te lo quitó. ¿Cómo obró en tu corazón? No sé. No sé cómo obró Dios en nuestro corazón. ¿Cómo es que Cristo, cuando se humanó, tuvo dos naturalezas, pero no se mezclaron? Están las dos en el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo es que ahora Cristo, por la eternidad, tiene un físico glorificado para siempre? Antes era espíritu. Ahora tiene un físico. Y tiene dos naturalezas por el resto de su vida. ¿Por qué? Por el resto de su vida. Por la eternidad. Es herejía lo que acabo de decir. Nadie lo puede explicar. Ni la Biblia lo puede explicar jamás. ¿Cómo es que en la cruz hubo un momento en que jamás se habían separado el Padre y el Hijo? Y por el pecado se separaron. Por eso, ¿por qué me has desamparado? Clamó dos veces Jesús. ¿Cómo explicas eso? No lo puedes entender. No lo vamos a ir. Muchísimas cosas más no las podemos entender. ¿Verdad? Entonces, y tú dices, no me lo voy a imponer más. ¿Sabes cómo traducen este pasaje los testigos de Jehová? El verbo era divino, dice. Fíjate, parece bien sutil. Era divino, así como que tiene algo de deidad, pero no es igual al Padre. Es divino.
lo vamos a bajar tantito lo que hacen ellos. Y el verbo, o sea, Jesús era un Dios, no dice era Dios. ¿Te fijas con esa pequeña preposición cómo cambia todo? El verbo era un Dios, no Dios. Ya con eso están cambiando todo. El Padre aquí y el Hijo acá, chiquito. Eso no es posible. Son consustanciales, son iguales, ¿verdad? Solo existe un Dios, acuérdate. La misma esencia y la misma sustancia. De hecho, mira lo que te puse aquí. Los tres tienen exactamente la misma esencia y por ende los mismos atributos. ¿Sí? Ellos son exactamente iguales, son consustanciales. Aquí no hay un pastor A, pastor B, pastor C. No, somos copastores los cuatro. Que uno tenga más experiencia, más conocimiento, más ministerio, lo que tú quieras, pero los cuatro somos igualitos. En ese sentido. Nadie tiene más autoridad, los cuatro. ¿No? Que a veces el hermano se crece, es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Ya lo levantó, ¿de quién están hablando? No. Entonces, si entendiste un poco de la Trinidad, sabes que el Padre no es el Hijo. Y el Padre no es el Espíritu Santo. Pero tampoco el Hijo es el Espíritu Santo. Porque son tres personas, pero un solo Dios. ¿Se entendió? Si me dices que no te voy a explicar porque no sé tampoco. Pero tienes que entender eso. Estamos. Entonces, continuando. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, y este verbo que estaba con Dios es Dios, o sea que son dos personas, un solo Dios. Y este era en el principio con Dios, o sea, el verbo ya estaba desde el principio con Dios Padre, porque es Dios. ¿Te fijas? Con eso le rebates a todo el mundo sobre la deidad de Jesús. ¿Estamos? Tercer punto y penúltimo. El Señor Jesús es creador. ¿Cómo lo sacamos del 3? Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Fueron hechas y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? ¿Mande? Todo lo que te venga a la mente. Todo excepto Dios. Todo lo que te venga a la mente lo creó Él. ¿Y quién es Él? Jesús. Todo. El tiempo. ¿Sí? Las plantas, los animales, los organismos, los microscópicos, el viento, el mar, el clima, los minerales, los elementos de la tabla periódica, los planetas, las estrellas, las galaxias, los seres espirituales, caídos y no caídos. Él los crió. O sea, todo crió Él. ¿Quién es Él? Jesús. Todo. Qué tremendo, ¿va? Ahora, cuidado porque Satanás puede crear. Acuérdate cuando en las plagas, él imitó lo de la sangre del río, él imitó lo de la plaga de las ranas, ¿verdad? Parece que él creó algo. Satanás puede crear algo de los elementos que tiene a la mano. Dios es el único que cuando dice que Dios creó algo, se dice que lo creó de la nada y sin ningún instrumento de herramienta. Obviamente esto, si usted lo dices a alguien, un erudito filósofo, te va a decir, no puede ser. No puede ser porque ellos tienen teoremas de la filosofía que contradice esto. Pero no es verdad. Por eso es Dios, porque es el único que puede crear algo de la nada. Y ellos te van a decir, no es cierto, porque nadie puede crear algo de la nada. Por el mismo concepto. Pero Dios sí puede. Increíble. Crear algo de la nada. ¿Cómo es posible? Ves que no lo podemos explicar. Pero ahí me está diciendo que Dios, que el verbo creó todo. Y hay una palabrita en latín que usan mucho los teólogos, ex nihilo, que significa eso. Crearlo de la nada. Crearlo de la nada. Que es tremendo. Entonces, si Jesús creó todo eso, ¿cuál es el atributo ahí? ¿Qué Él es? Pues Él es creador. Y acuérdate que nadie puede ser creador si no es Dios. Y si Jesús es creador, pues Jesús es Dios. ¿Te fijas qué fácil lo concluimos? Ahora, ¿te acuerdas que ahorita mencionamos que el verbo es logos, logos es palabra? Cuando lees Génesis, los primeros 6 días, ¿cómo Dios creó las cosas?
¿Cómo creó Dios las cosas? Exacto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y bla, 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 y el Espíritu se movía, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Te fijaste? Y cualquier cosa que creó en los 6 días, se creó porque la dijo, la habló. Todo por el poder de su palabra. ¿Y quién dijimos que es la palabra? Cristo. Entonces, desde el principio, desde antes del principio, Dios creó todo por medio del verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús, el Logos. Además de que el hecho científico de la causalidad dice que de la nada no sale nada, y creer que no puede ser Dios que creó algo porque rompe esos hechos científicos, se está malentendiendo, porque cuando hablamos de Dios hablamos de un agente externo a las leyes naturales a las que nosotros definimos como la ley de la causalidad. En vez de este agente externo que creó incluso las leyes naturales, creó algo de la nada porque es externo a nuestras propias limitaciones. Exactamente. Entonces, mira lo que dice, porque en él es Cristo. Aquí está hablando de Jesús. Fueron creadas en él, el medio, todas las cosas, y te menciona las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Obviamente las invisibles están los seres espirituales, sean tronos, dominios, o sea, escalafones, un organigrama de todos los ángeles. Todo fue creado por medio de él y para él. Nadie puede robarle la gloria a Dios. Y si Jesús está apropiando de gloria, ¿qué le está diciendo? Pues que él es Dios. Si él recibe gloria, es Dios. Nadie recibe gloria excepto Dios. Dice que todo fue creado para él y él es antes de todas las cosas. Otra vez me está diciendo aquí que es eterno y todas las cosas en él subsisten. O sea, esa palabrita es que él sostiene todo. Tú agarras una esfera y pégale algo así, un chiclito o algo, pégale algo muy bonito y gírala. ¿Qué va a pasar? Va a salir volando. ¿Sabes a qué velocidad gira la Tierra? Aquí los maestros deben de saber. ¿A qué velocidad, maestro? Como 1000 kilómetros por hora. ¿Por qué no salimos volando? Por la fuerza centrífuga. ¿Por qué no salimos volando? Obviamente hay algo en el centro del planeta que se llama gravedad y nos retiene, que es lo suficientemente fuerte para que nosotros no salgamos. ¿Por qué se está girando la Tierra? Vuelvo a cachar esto. ¿Por qué no cacho más adelante? Todo eso le da un perfecto orden. ¿Quién? Cristo. ¿Por qué pasan los asteroides y no se estrellan con nosotros? ¿Por qué las galaxias tienen un perfecto orden y todos están girando y rotando? ¿Quién hace todo eso? Cristo. Cristo sostiene todo. A lo mejor en la mañana hay ¿cómo se llama? Un coágulo, eso me pasó, un coágulo por aquí, y le iba a llegar al Isaac y le iba a dar una embolia. Y dijo Dios, no, todavía lo ocupo. Le voy a dar misericordia de 1 año más. Que se ponga a dieta, ¿no? Para que no coma azúcar. No, entonces le disolvió. ¿Quién se sostiene? Cristo. Cristo controla todo. Pero si entiendes, Cristo controla absolutamente todo. ¿Sabías que cuando Cristo estaba en el vientre de María, seguía controlando absolutamente toda la creación? ¿Y tú qué has hecho a los 30 años? El bebé controlaba todo. ¿Y tú qué haces a esta edad? ¿Qué pasas? Mi terreno tienes, dice. Eso sí duele, hermano. Todavía no termino de pagar mis 61 años. Me quedan 8 años de pagar todo. 8 años de pagar la casa. Y se va a quedar Tony con ella. Creo que qué injusta la vida, Señor. Perdón. Y no he hecho nada. Eso ya fue su cosa, hermano. Por gracias. Con eso no están. Ay, no. ¿Dónde van a quedar? Bueno, Hebreos 1:2 dice: en los postreros días, o sea, donde estamos ahorita, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo, o sea, él a sí mismo, hizo el universo, ¿verdad? Jesús. También en ese tiempo empezaron a circular las enseñanzas ya de las sectas del gnosticismo y lo que era el dualismo, el bien y el mal, ¿no? Todas estas corrientes el día de hoy están vigentes
y están muy inmersas aún en el cristianismo, evangélicos y sectas. Está muy metido todo eso del gnosticismo y dualismo. De hecho, cuando yo era inconverso en la universidad, me tocó vivir con un compañero. Mi mejor amigo era gnóstico, y como era brillante, era muy inteligente, de los que le sacan 10 mención honorífica. Odias a esa gente, qué gordo, ¿no? Porque te hace ver mal a uno, pues, uno que es normalón. Entonces, hablaba con él y pues imagínate la sabiduría que tenía él, y luego me hablaba de cosas que yo ignoraba, del gnosticismo, de la energía del universo, y yo estaba así. Y empecé a caer un poco en el gnosticismo, me jaló mucho el gnosticismo. De hecho, yo me acerqué al cristianismo por el gnosticismo, porque me acuerdo, ustedes conocen bien a Larry, yo me acerco con Larry, siendo inconverso, y para sentirme igual de espiritual que le digo, pues ando viendo si me meto a la, ¿cómo se dice? Bueno, lo de Tom Cruise, cienciología cristiana, algo así, ¿no? Y me paré en seco, mi hermano Larry, gracias a Dios, me parece. Mira. Nada más hay dos tipos de hombres: los que siguen la Biblia y el resto. Y se fue y me dejó sobrio. Es sangrón, pero lo usó Dios para poder leer la Biblia a este hermano Larry, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Entonces, esa es parte del gnosticismo, es muy amplio el gnosticismo, ¿no? Por ejemplo, el gnosticismo y el dualismo, ellos aquí dicen, todo lo material es malo, todo lo creado es malo, y lo espiritual es bueno. Entonces Dios no puede crear el universo, porque es malo. Dios no va a crear eso. Y por eso Juan le rebate, fíjate, para que entiendas, si Dios asumió físico humano, con eso te tumbó todo, ¿me entiendes? Quiere decir que no es malo lo material, tanto que Dios se humanó, el verbo, y ese verbo es el que creó todo. Con eso lo rebatía todo, ¿entendiste? Último punto, para terminar. Y el Señor, aparte, es fuente de vida. 4 y 5. En Él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan, todo el Evangelio casi juega con dos tipos de palabras. Aquí está jugando con la vida y con la luz. Juega con dos tipos de palabras. Va cambiando. Es el estilo de Juan, ¿verdad? Entonces, Él, el verbo, Jesús, estaba la vida, el mismo verbo, existir. Ya existía. Pero esa palabrita aquí te puede traducir como Jesús es la fuente o el origen de vida. Eso es lo que me está diciendo. En Él estaba la vida. Él es la fuente o el origen de la vida, y la vida es la luz. Ahora, también me está diciendo que Jesús tiene vida en sí mismo. Y eso, ahorita lo explicamos un poco, es otro atributo que no lo hemos estudiado mucho, a lo mejor los que vienen el martes con Tony lo han estudiado, que se conoce como aceitá. Existo por mí mismo, existencia propia. Eso se llama aceitá, de una manera muy simple, y eso solamente es un atributo de Dios, ¿verdad? Entonces, mira, te lo voy a explicar aquí en el 22. Aquí. Esa palabrita vida, en el griego nomás hay dos. Zoe, para hablar de vida espiritual, todo lo que está relacionado con lo espiritual, y bios, todo lo que es biológico o físico. Aquí, ¿cuál crees que está usando? ¿Cuál crees que está usando? Zoe. Entonces, ciertamente que la vida física, el origen la da Cristo, pero aquí está haciendo énfasis Juan a lo espiritual. ¿Sí? A lo espiritual. Está diciendo, esa vida eterna, esa vida espiritual, esa vida futura que puede tener el ser humano, la fuente, el origen es Jesús. Solamente de Jesús puede venir eso. ¿Sí? Para eso se encarnó Jesús, para darnos Zoe, vida. ¿Me entiendes? Vida eterna. Por eso en Efesios 2:1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa vida es esta, Zoe, vida eterna, mande. No más que no sepa la pregunta. O sea, Zoe es la vida eterna. Eterna, espiritual. Dios es todo el resto de vida que Bios es la vida física, biológica que yo tengo, ¿verdad? Yo tengo mucho bios, vamos a decir. Es una manera de decirlo, ¿sí me entiendes? Ahora no estamos hablando de lo físico, no lo biológico. Aquí Juan se está enfocando a lo espiritual, ¿verdad? Pablo una vez citó a un mundano,
pero tenía razón, por eso lo cito. En Él vivimos y nos movemos, eso lo dijo un mundano. Pero es verdad, un filósofo mundano. Y él lo cita porque es verdad. En realidad, en Él, en Cristo, vivimos, nos movemos y somos. Porque nuestra vida, Él es la fuente de nuestra vida. Todo surge de Él, ¿verdad? Entonces, ya entendimos que esa vida que nada más tenemos los salvos, viene de Jesús. Nada más nosotros tenemos Zoe. Ellos no tienen los de afuera, nada más tienen virus. Zoe no tiene, nosotros nomás tenemos Zoe. Y el origen de eso es Jesús. Pero aparte, esa es la luz de nosotros. Entonces, luz y vida son dos cosas diferentes, pero a la vez son muy similares. Se van casi, no puede haber vida, Zoe, sin luz. ¿Se entendió? No puede haber. Entonces, por ejemplo, para que se entienda un poco más, Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Y quién sigue a Jesús? Los que andan en luz, los que tienen luz, los que tienen vida, ¿ves? La luz de la vida. Los otros están en tinieblas, porque no tienen Zoe. Ellos no pueden seguir a Jesús, nada más nosotros, porque Jesús es nuestra luz y nosotros tenemos luz ahora. Es la fuente de nuestra vida, ¿verdad? Porque contigo está el manantial de vida. ¿Te fijas que usa aquí también? Vida con relación con luz. Porque tú eres manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Todo relacionado a la vida eterna, a la vida espiritual, ¿verdad? Este manantial que viene de aquí, ese manantial que brota en vida eterna, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está muy relacionado con vida, con la vida espiritual y con luz. Él es el que nos da esa vida. Por eso dice Jesús cuando iba a ascender, pero va a venir otro consolador para que esté con ustedes siempre. Y se refería al Espíritu Santo. Cuando esa palabrita, ese palabroto es otro de la misma esencia que yo. Tremendo, ¿verdad? ¿Comentarios? Por eso un inconverso no tiene vida, porque no tiene luz, porque a él no le resplandece el Evangelio. Satanás ha encubierto, ha cegado y no puede ver el Evangelio. No puede, hasta que Cristo le quite la venda, entonces se le ilumina el entendimiento y tiene vida. ¿Veías cómo todo está relacionado? Luz, vida, entendimiento. ¿Comentarios? Y ya para terminar, la última frasecita. Y las luces en las tinieblas resplandecen. Vétete al cuarto más oscuro posible y tú prende un cerillito, se va a notar. La luz, por más pequeña que sea, siempre va a brillar en la oscuridad más densa, por más pequeña. Entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Es una declaración contundente. Siempre, ¿no? Y las tinieblas no prevalecen, no pueden contra ella. Obvio. Cuando Cristo decide, quita la venda y la luz resplandece en las personas. No pueden las tinieblas vencer a la luz. Por eso cuando dice yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es tremendo, ¿no? Habla de la resurrección. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Se entendió? Entonces, ya pueden explicarle a la gente con estos 5 versículos que Jesús es eterno. Y si es eterno, es Dios. Y si es Dios, es creador. Y Él es la fuente de vida eterna. Soy. ¿No? Ya pueden explicar con estos 5 versículos. Y nadie les va a rebatir ninguna secta. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Para qué se hermano? Puro teólogo ya. Entonces, fíjense qué profundos son. Obviamente yo lo hice muy suave, muy light, pero pues tú puedes agarrar cada versículo y casi hacer un libro. Hay mucho que hablar de eso, ¿no? Porque hay mucho que hablar.